Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que, como ya saben, nos gusta lo profundo, de un tema bien profundo, la noche oscura del alma. Este concepto Jung lo retomó de San Juan de la Cruz, que fue el que habló mucho de esta idea, pero Jung la retoma y la trae a la vida del ser humano. San Juan de la Cruz decía que la noche oscura del alma es un proceso de purificación en aquellas personas que buscan una conexión más profunda con Dios y atraviesan este proceso muy difícil, doloroso y profundo, donde se limpian las diferentes impurezas que se han ido acumulando en su alma. Jung lo retoma y lo localiza en la mitad de la vida para la mayoría de los seres humanos, como ese momento en donde caemos en cuenta que ya no somos lo que éramos y empezamos a darnos cuenta de una manera un poco más realista de qué es la vida, de las partes difíciles, oscuras, dolorosas y de las limitantes de la vida. Entonces, creo que es un buen tema para que lo exploremos, es un tema que tiene mucho que aportar y justamente tiene que ver con eso que nosotros valoramos tanto, que es el contacto con lo difícil en la vida. Me encanta el tema, me apasiona aparte, me recuerda mucho a este proceso alquímico, ¿no? Que todo mundo quiere llegar a esta parte, ¿no? A la purificación completa, a llegar al oro perfecto. Y es como, para llegar a ese punto, ¿cuántas veces tienes que pasar y limpiarte y depurar y limpiarte? ¿Cuántas veces el proceso para poder llegar ahí? Y llega, curiosamente, este punto en donde te paras y dices, estoy hasta aquí. A la mitad de mi vida, o un poquito más, o un poquito menos, pero ¿qué he logrado? Me toca voltear hacia atrás y ver qué camino he recorrido, si estoy contenta, no estoy contenta, si valió la pena, no valió la pena. Y creo que eso es la parte más difícil de esta noche oscura. ¿Y lo sientes como un proceso automático que a cualquiera le va a pasar eventualmente o como algo que uno busca o que uno produce a través de su desarrollo a conciencia, con la voluntad? Sí. No, yo creo que puedes llegar de las dos maneras. Una persona más consciente probablemente llegue, no cuando él quiera, pero probablemente llegue más rápido porque es más consciente, porque se da cuenta mucho más rápido de las cosas, o por lo menos cuando le pasa algo es consciente de por qué le pasó. Pero una persona que igual no está consciente también llega, o sea, es un punto de vida que te tiene que llegar y que muchas veces sientes que estás roto, sientes que estás haciendo cosas mal, sientes un vacío muy grande, una depresión, una soledad importante, ¿no? Sí, Y es cuando te tienes que voltear a ver y decir, ok, ¿qué me está pasando? No estoy enfermo, pero hay algo que no me da esa motivación. Y es ese punto crucial. ¿Cómo lo ven? Creo que existen, como bien dices, las dos formas. Lo que pasa es que creo que cuando uno no está preparado, no se ha dedicado a hacer introspección, no se ha dedicado a conocerse, a de repente cuestionarnos incluso, ¿no? Previo a la noche oscura del alma, de repente es como que agarra la vida y te da un cachetadón y te dice, abre los ojos, ¿qué has hecho? Y eso sí creo que le pasa a la mayoría de la gente. No te podría decir que a todo mundo, porque creo que cuando neta hay gente inconsciente, a veces ni eso, ¿no? O sea, cuando no hay ganas de voltear a ver hacia adentro, ganas de cuestionarte tu existencia. aunque a veces la vida te da un golpazo y aunque no quieras, ¿no? Te abre los ojos. Exacto. Entonces sí creo que ahí, y vemos este típico ejemplo, ¿no? De hay 10,000 películas en Hollywood de el marido y entonces va y se agarra la manta y se compra el coche y entonces, ¿no? O la otra que nunca en la vida salió de antro en su adolescencia y de repente tiene casi 50 años y ya se la pasa en la fiesta. Son manifestaciones muy sencillas en donde Hollywood nos lo pone. Pero creo que es un tema que si bien ahí no lo manejan con la profundidad con la que Jung nos lo habla, pero sí es muy recurrente para el ser humano enfrentarnos a esto. Incluso
pues, que le llamaban middle life crisis, ¿no? Claro. En Estados Unidos. Y es normal. O sea, es normal de repente decir, madre, ¿qué hice con mi vida? Pero ¿saben qué estoy escuchando en lo que dicen ambas? Que podríamos hablar de dos clases de noches oscuras. Una que sería la noche oscura del neurótico, el momento en que te alcanza eso de lo que siempre estás huyendo, el momento en donde, por ejemplo, el eterno adolescente se ve al espejo y se encuentra una arruga, o en donde la persona que quería llegar a la fama y a ser multimillonaria, pues se da cuenta de que ni tanta fama ni tanta lana. Ahí creo que hay una noche oscura que es cuando la neurosis se confronta con la realidad. Y hay otra que es la noche oscura del camino profundo, donde por más honesto, por menos neurótico, por más trabajado que estés, llega un momento en donde pues alcanzas profundidades de sufrimiento, de dificultad o de dolor para los cuales no estabas preparado. Yo creo que nunca estás preparado para una noche oscura. Por eso es una noche oscura. Y estas que tú dices que son las que estábamos viniendo hablando, son como las micro, son chiquitas. Y durante toda tu vida, también, o sea, la pudiste haber tenido de adolescente. Tienes pequeñas noches oscuras. Sí, creo. O sea, Sí, no- sí existe. Sí, no sé si Jung estaría de acuerdo en que le llamáramos pequeñas noches oscuras, pero en mi experiencia personal sí puedo ver, hay ciertos momentos que han sido una confrontada de vida que a lo mejor empieza por algo externo, pero que me lleva a lugares muy profundos, que son sensaciones muy incómodas, emociones muy difíciles, son dolores muy complicados de poder trascender y de encontrarle más profundidad a mi vida. Pero sí los he vivido. Ahora digo, Mothers, cuando me toque la noche oscura del alma, porque sí es difícil, o sea, no suena fácil, así como hay una etapa de transformación profundísima. Y no, te revuelca la vida completa. Lo que pasa es de que cuando llega esa noche oscura, o sea, sí, a lo largo de tu vida estoy segura que tienes pequeñas noches oscuras. Eso no tengo duda y sí lo dice Jung. Pero cuando llega este momento de tu noche oscura, es un proceso muy profundo porque realmente llega a una edad en donde tú durante mucho tiempo vas construyendo tu torre, tu torre, tu torre, y de repente se derrumba esa torre y no sabes en dónde estás parado. Y esa es la noche oscura, en donde realmente volteas a ver qué hiciste, en dónde estás y qué quieres y cómo lo integro. Y es un momento de aceptación, más que de negación, más que de resistencia, es, ¿qué crees? Tengo esta edad, ya tengo estas limitaciones o no, puedo con esto o no. Y, y es un momento de verdad que sí sacude, te sacude. Justo Thomas More a su libro Claro. no le puso la noche oscura del alma, sino las noches oscuras del alma, Claro. haciendo referencia a eso. Y creo que es algo pues benévolo que sea así, porque cada pequeña noche oscura te va preparando para esa gran transición y después de esa gran transición de la crisis de la mediana edad, vuelven a haber ecos una y otra vez de ese contacto con lo más difícil quizá. Y aparte, creo que también es bueno traer aquí a la conversación que en la primera etapa de la vida vamos creando tanto la máscara con la que nos queremos presentar, a qué me quiero dedicar, cuáles son mis sueños, que tienden mucho como hacia lo externo, ¿no? Hacia lo material, lo profesional, etcétera. Y creo que la parte importante de mencionar es que cada noche oscura, cada pequeña noche oscura y la noche oscura, lo que nos obliga, o bueno, lo que podríamos sacar de ella, es voltear a ver nuestra alma, nuestro corazón, qué está pasando adentro. Y por eso creo que nos replanteamos las cosas externas. Pero creo que aquí la parte también de esta torre que hablabas, que digo, yo sé que tú no crees en el tarot, pero pensándolo solamente como un símbolo, justamente la carta es de las cartas más poderosas, porque es transformación pura, ¿no? Claro. Y es el derrumbe de todo el palacio, toda la torre que yo construí de mi vida y se derrumba y qué es lo que realmente hay adentro. Creo que por ahí está
pues el punto. Sí, y también algo que está planteado, una pregunta que escucho planteada en lo que dices, es si sí nos obliga o si hay algo electivo de sacarle jugo. Y creo que en parte sí nos obliga. Creo que no estabas equivocada en esa primera forma de nombrarlo, porque justo creo que lo que caracteriza a la noche oscura del alma es que no es optativo. Es esa confrontación inevitable con lo inevitable. Y curioso que llega cuando quiere, o sea, no es cuando tú estás preparado o no. Simplemente llega en el momento que hoy sabemos que es perfecto. Pero realmente, o sea, cuando lo vives, es como un stop a tu vida, ¿no? Es como un freno de mano y decir, híjole, ¿qué me está pasando? Incluso, Sara, tú dices, hoy sabemos que es perfecto. No estoy seguro si todos lo sabemos. Ojalá todos lo supiéramos o lo pensáramos así, porque desde una idea de que está en armonía con el plan divino o en armonía con la creación o con lo que debe ser, pues podría ser más fácil de digerirlo, pero creo que muchas veces parte de lo que hace tan difícil atravesar este tipo de experiencias es precisamente la sensación de que esto no debía pasar, de imperfección, de que no es lo correcto, ¿no? Y creo que justo cuando nuestro yo, nuestro ego se está peleando con esto no me debería de estar pasando, ¿por qué estoy teniendo que atravesar esto? Ahí creo que la resistencia del yo, del ego, hace que todo el proceso, si de por sí ya es difícil, ¿no? Enfrentarnos a ver pues todo lo que habíamos querido mantener en la oscuridad, en la represión, en el inconsciente tanto tiempo, viene a luz y, o sea, pelearme contra el que lo tengo que ver va a ser mucho más difícil mi atravesar esa noche oscura. O sea, por eso digo que es un momento de aceptación. Sí. Es un momento que te paras, ves y depende cómo lo quieras vivir. O me peleo con lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, o lo acepto y lo atravieso, porque la noche oscura se atraviesa. No la puedo saltar, no la puedo evitar, no nada. O sea, la tienes que atravesar. O sea, sí o sí la pasas. Claro, eso me recuerda a esa idea muy valiosa de the only way out is through, ¿no? La única forma de salir es atravesando. Y de acuerdo contigo, es inevitable. Entonces, esa conciencia de que es inevitable quizá puede ser lo que te dé la fuerza de tolerarlo. Claro, y en esta teoría que al final tienes que aprender a integrar, ¿no? Tanto lo bueno, lo malo, tu sombra, tu luz, todas estas partes, la única forma también es atravesándola. Es caminando ese camino y viéndolo. Porque si lo saltas y si no lo quieres ver, lo rechazas, eso no se va a ir. Sería regresivo y sería nuevamente neurótico. Sería aferrarte a algo que se está disolviendo o está cambiando, amplificar el sufrimiento, como tú decías, Mora, y quizá que no termine, ¿no? Al no atravesarla, pues vas a estar siempre con una noche oscura latente, persiguiéndote, acechándote. Absolutamente. Y me parece muy interesante aquí meter un poquito que la noche oscura no nada más te pasa a ti individualmente, sino también puede pasar como más colectivo o a nivel pareja o a nivel relaciones. ¿Cómo sería en pareja? Thomas More habla mucho de eso y a mí de verdad me encanta cómo lo pone, ¿no? Es como cuando una pareja va creciendo, claro, ya sea en negocios, en su vida, en su desarrollo personal, ¿no? En sus logros. Si la otra no aprende a crecer también individualmente al mismo nivel, es cuando las parejas muchas veces rompen. Porque no llegan a estar como, sí, al mismo nivel. Llámalo racional, llámalo con lógica, llámalo emocional, llámalo de muchas formas. La pareja se tiene que aprender a desarrollar individualmente y crecer individualmente para poder en pareja estar al mismo nivel. Claro. ¿Sí, o sea, como que la pareja son estas dos personas que se van desarrollando en distintas áreas de la vida. Entonces, bueno, yo me desarrollé profesionalmente, yo me desarrollé como mamá, ¿no? Y ahora yo estoy en esto y entonces es un poco como, creo que es imposible que vayamos del mismo nivel, pero sí un poquito el como, a ver, vente, también yo te jalo un poco para que tú te desarrolles más en esta área, porque si tú te quedas muy abajo y yo me quedo muy arriba, pues ya no es pareja.
ya no es pareja. Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿hay que romper? Muchas veces, o la mayoría de veces, eso pasa en una ruptura. Ya no se, llega un momento que no se entienden. A lo mejor no es de que crezcan en el mismo nivel, en las mismas cosas. Claro, cada o sea, quien en su rol o cada quien. Pero si yo me siento que yo crecí y me desarrollé y estoy en un grado de madurez o de etapa de vida o de que yo me siento bien conmigo misma y mi esposo está en un nivel que se siente bien consigo mismo y no siento que él es más que yo o él siente que soy más que él, es cuando de verdad llegan los dos a un mismo nivel. Pero para eso también también se atraviesa una noche oscura en donde uno empieza a dudar de uno mismo, ¿no? En donde uno ve y dice en el otro... ¿Y sería una buena "Híjole". razón para romper una pareja? No, nunca es una buena razón. Simplemente son cambios que tienen que estar la pareja en complicidad. O sea, porque le pasa a uno y luego le puede pasar al otro. Y no es razón suficiente para tronar ninguna relación, pero sí es un momento de reflexión y de apoyo y de saber que son cosas que pasan. O sea, no se queda para siempre y es como tú dices, no es una transición. Pero también estar consciente de que el otro puede estar pasando su middle age crisis es súper importante para la pareja, como para que pueda entender y apoyarla al otro. Me gusta mucho que lo digas así, porque a fin de cuentas, cuando la noche oscura es compartida, pues qué fácil, me refugio en un breakup y ya me puedo refugiar en mi neurosis. Pero cuando es una noche oscura personal, pues no hay botón de pausa. Entonces, esa postura me parece sana, de enfrentarla y saber, como ya dijimos, además de que hay que atravesarla, que va a terminar, que no es algo que siempre va a estar activo causándonos sufrimiento. Aunque parezca en ese momento que sí. Totalmente, porque sí parece que sí. Muy Sí, bien. y ¿De así acuerdo? Generar bien. las pequeñas noches oscuras o los momentos complicados de la vida del ser humano tendemos a pensar o sentir que nunca se va a acabar, ¿no? Y sí es bien importante estar recalcando y recordando constantemente como independiente a que me atreva a dolerlo, a vivirlo, a sentirlo, a enfrentarlo, a poder ver toda esa sombra, sí acaba, ¿no? Sí, y qué bueno que lo viene subrayes, paz, y viene porque- paz posterior a eso. Y qué Sí, bueno se que lo acaba. subrayes porque más allá de la noche oscura es cierto que nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Se nos pierde algo que nos gustaba mucho y ese sentimiento de tristeza, de añoranza, va acompañado de una sensación subconsciente de ahora voy a sentirme en falta el resto de mi vida. Es muy difícil tener esa conciencia de que solo es, como todo, transitorio. Sí. Oye, pero retomando lo de la pareja, sí, se me hace interesante la realidad. O sea, como que también que las personas que están o llevan mucho tiempo en pareja también puedan voltear y ver, porque de repente uno puede contactar con dolor, incomodidad y lo que quieras tu propia noche oscura, ¿no? Pero es muy difícil, creo, también poder contactar la noche oscura de la persona que está a tu lado. Y a veces hasta puede ser de un cuate, ¿no? Puede ser de alguien muy cercano, pero en la pareja es todavía más cañón. Y creo que pudiera llegar un punto en donde la mujer le dice al marido o el marido a la mujer, ya, bueno, pero espabila, ¿no? Échale ganas, vamos para adelante, como... Y no, a ver, también hay que respetar la noche oscura de la otra persona, porque Sí. se dicen procesos bien fáciles, ¿no? Y es como ya, lo que siempre mencionamos aquí, este optimismo tóxico, asqueroso, como de, bueno, es un día nuevo, sonríe, todo va a estar bien. Oye, no, verdaderamente ser pareja y verdaderamente ser equipo es, si tú estás atravesando una noche oscura, yo estoy aquí al lado contigo y aquí me voy a quedar. Y está bien duro y no quiero, o sea, sí quiero que salgas de ahí, pero no te voy a obligar a que además te dé culpa que te sientes mal. No, yo creo que una pareja acompaña. O sea, debe de acompañar a su pareja en su noche oscura. Sin embargo, creo que también la pareja es un motor para atravesarla más rápido. O sea, en vez de quedarse como pues divagando y reflexionando o en un estado mucho más depresivo, cuando la pareja acompaña y respeta su proceso, también acelera un proceso en el que dicen, ok, sí tengo que salir adelante por esto, o me replanteo más rápido, o qué puedo hacer, porque tengo cosas por qué vivir.
Es un poco la ¿Entiendes? paradoja que incluso, es un poco la paradoja que incluso como terapeutas enfrentamos. Claro. Porque por un lado tienes a Gabor Mate diciéndote, si estás buscando el cambio de tu consultante, no lo estás aceptando, lo estás invalidando. Y por supuesto que tiene parcialmente la razón. Pero por el otro lado, al lograr aceptarlo y al lograr acompañarlo, catalizas o aceleras su proceso de transformación, de sanación o de evolución. Entonces, creo que por ahí va lo que dices. Exactamente por ahí va. Y muy importante a lo que me refería con este proceso de pareja, un poquito, aparte de que eres un acompañante, es si los dos tienen que ir en constante desarrollo para arriba. Si uno se queda abajo, sí existen las rupturas. No puede uno despegar y el otro quedarse abajo, ya sea en el área que tú quieras. O sea, en desarrollo personal. Sí, y esa es la parte complicada, porque yo no sé si eso haga válido el terminar un matrimonio de X cantidad de años, ¿no? Pero también hasta qué punto uno se va a quedar en un espacio de pareja donde pues te están jalando para abajo en vez de que nos vayamos jalando para arriba. Exacto. Es complicado, es mucha información, o sea, no es Exacto. una cosa de leí en un libro de autoayuda y esta es la única solución, no. Esto es totalmente multifactorial y creo que pues ahora sí que cada caso en consultorio, ¿no? O sea, no podríamos decir que solo hay una forma. Creo que cada persona se tiene que sentir satisfecho en el proceso que ha llevado en su vida. Y eso es estar al nivel. O sea, Bien. no si yo logré más en esto que tú, eso no es No, porque para eso es nada. competencia. Es como, llego a este punto en donde me siento satisfecha de lo que soy, de lo que he logrado y sé que puedo ir para adelante y sé que en esta relación de pareja podemos crecer más así, pero también apoyo a mi esposo a que crezca en lo que sé que a él le llena y él me apoya a mí en lo que a mí me llena. Y eso es lo que hace que la noche oscura de la pareja se vuelva un poco menos dura. Porque también como pareja volteas a ver atrás y ves lo que has construido, o sea, también. Me parece muy importante y me recuerda algo que para mí ha sido una directriz para entender las relaciones de pareja y me gustaría ver si lo comparten. Y es la idea de que una pareja es un acompañante en el camino, pero no es el camino ni la dirección del camino. Sin Me duda. encanta, me encanta. Sin duda, Absolutamente. Porque si cometes ese error y desvías tu camino por tu pareja, o peor aún, No. la conviertes en tu camino, la dirección de tu camino, mucho más fácil que llegues ahí. Claro. Donde quizá tú estuviste desperdiciando energía, no evolucionaste, incluso facilitaste hasta además el crecimiento de tu pareja y de repente pues te va a decir desde las alturas, bye bye. Resentimiento absoluto. Existen este tipo de sentimientos que no prosperan. Y ahí es el truene. O sea, ahí es donde dicen bye. Y ahí también creo, digo, en este caso específico, como una persona que convierte a su pareja en su propio camino, ¿no? En vez de crear un camino y poder, ahora sí que ir caminando de la mano, ahí creo que entonces viene resentimiento, pero me parece importante traer a colación que eso es tu propia responsabilidad, ¿no? Sí, claro, O sea, de quien exacto. lo eligió, vaya. O sea, esa es tu responsabilidad, no es responsabilidad de la pareja. O sea, ok, vas a Claro. sentir resentimiento y se lo vas a querer echar en cara, No, pero la resiéntete neta, contra ti. Exactamente. Y a él tú contra eres el ti. Y responsable. esa debe ser una noche Sí. oscura muy dura, por ejemplo. Claro, es contra ti. Es ¿qué dejé de hacer por el otro? Exacto. Imagínate que no te... O sea, y decir, ¿y qué merezco? ¿No? O sea, en ese punto es en donde digo que cada uno tiene que llegar a su punto con una satisfacción personal muy, muy bien arraigada. Y creo que vale la pena también explorar un poquito por qué a veces las personas hacen eso. Porque sería muy fácil refugiarse con es que yo quería todo lo bueno para ti, yo sabía que tú necesitabas mi apoyo, etcétera, etcétera, que serían formas de racionalizar una actitud en donde hubo una deficiencia de desarrollo personal y un exceso de mirar al otro, de volver al otro en el centro de nuestra vida, y no dejan de ser pretextos o justificaciones, porque en el fondo lo que lleva a una persona a enfocarse más en la otra es querer evadir su propio reto, su propio camino. Por un lado, creo que sí, sin duda, o sea, no te desmentiría, pero creo que también es como una cosa de, si yo no me miro a mí mismo, pero quiero comprar tu mirada.
A ver, Entonces, explícanos un poquito más. claro, O como tu validación. ajá, tu validación, tu mirada. Entonces, todo lo que yo no me quiero mirar, yo quiero que tú me mires. Entonces, yo te miro a ti esperando que tú me mires a mí. Yo te voy a comprar con muchísimos regalos esperando que tú me ames, ¿no? Y a lo mejor ese regalo no tiene que ser cosas materiales. Puede ser, yo te apoyo para que tú sigas tu carrera profesional, ¿no? Yo te bla, bla, bla. Para que tú en tu éxito, entonces me eleves. Me eleves y además, entonces, si yo te doy todo, yo tengo la fantasía muy errónea de que tú me vas a poner toda la atención a mí. ¿Sabes? Me parece una variante de lo mismo. A fin de cuentas es una evasión del reto personal Sí. a través de la relación. Sí. Buscar que el otro quizá me resuelva. Y está interesante porque también hay una parte en esta variante que creo que es válida. Porque sí puedo tratar de que haya una sinergia entre yo y mi pareja y que al yo darle y ella me dé, ambos nos desarrollemos más rápido. Entonces Pero ahí está el hay reto. líneas delgadas, ¿no? Sí, pero Exacto, ahí está el reto. siempre y cuando uno sepa quién es y no se diluya con el otro. Eso es, creo que, algo muy base y muy clave. O sea, porque como lo dice Mora, si yo estoy esperando hacer todo por el otro para que me valoren, me miren y yo sienta que merezco, no vamos a llegar, o sea, no va a llegar a ninguna parte. Porque aparte ahí Si yo hay lo una hago por sobreidentificación. mí, o sea, yo me preocupo por el otro porque yo decido así, es algo que ya es mío. O sea, hay una diferencia muy grande. Y además cuando estamos dando mucho a la pareja, creo que hay una sobreidentificación con ay, yo soy la persona buena onda, yo soy no sé, el ama de casa más dedicada, ¿no? Y entonces hay una sobreidentificación con un personaje creado. En vez de estar, regresamos a lo mismo, viendo cuál es la verdadera necesidad de mi alma y de mi corazón. ¿No? Es un poco el arquetipo del santo, de la buena persona. Podríamos hablar de eso. O sea, sería uno de los arquetipos. En esta persona que se entrega a la pareja, ¿no? Pero en general, en las personas que pretenden, a través de darle al otro en exceso, recibir mirada, validación, reconocimiento, sí me parece que hay un arquetipo que es común a todas esas personas y no lo he escuchado nombrar de una manera tan precisa. Por eso me pregunto si les resuena si es el arquetipo del santo, de la santa o de la buena persona. Quizá esa es la forma más atinada. No me encantaría a mí hablar del arquetipo del santo porque creo que va a llevar otras connotaciones. Entiendo por dónde vas. El arquetipo de la buena persona sí podría ser, pero no... Me haría falta que incluya falta, el concepto de víctima por ahí. Te me adelantaste. Justo lo que quería plantear es que parece una dupla, como que es un arquetipo disfrazado de otro. Sí, me falta por ahí la victimez. Pero Porque no yo te entrego. Pero no es tampoco exactamente el mismo arquetipo, el de la víctima, No. que el de este santurrón. Quizá esa es la palabra coloquial más precisa. O como llaman por ahí de repente coloquialmente como mustia o mosca muerta. Ajá, Ándale, exacto. sí, eso podría ser. Y en nombre santurrón, sí podría ser. ¿Y habría una manera más académica de decirlo? O sea, con todo lo que están diciendo, a mí me llega mucho más el arquetipo del huérfano. Absolutamente. ¿Por qué? Porque me porto santurrón para que tú me quieras. Es que ese es el de la víctima. O sea, el arquetipo del huérfano es una variante del arquetipo de la víctima, me parece. Con ciertos... Con matices, matizado. Sí. ¿Quién sabe? Exacto, Porque puede el huérfano ser. también puede Pero- tener este berrinchudismo absoluto de como, ay, sí, pélame, pero también hay como esta cosa de solo yo y el mundo entero me debe y ¿Sí o O sea, no es soy que se visto? no soy visto, pero entonces puedo ser No visto soy- porque o doy muchos regalos o porque lloro mucho. Pero que el entonces puedo arquetipo llorar de- mucho y no ser santurrona. Yo siento que el arquetipo del huérfano describe muy bien todo lo que estamos diciendo, porque uno siente que no merece porque le quitaron todo desde chiquito, siente que no lo han visto, siente que no lo valoran y siente que se tiene que portar de cierta manera para que lo vean. Pero es que hay huérfano que es se solo porta víctima, santurrón que no. y hay huérfano que hace berrinche activo. Para O sea, que que histriónico. todo es para clínicamente- que lo vean. Clínicamente Sí. estamos hablando del patrón codependiente. Claro. Ah, sí. Pero yo me quedo con la pregunta de cuál es el arquetipo que lo pone en movimiento. El santurrón creo que es lo más cercano,
pero no me convence el término solamente por lo coloquial. Me gustaría encontrar uno más clínico o más académico para describir ese arquetipo, que busca, a través de salvar al otro, salvarse a sí mismo. Y obviamente ni salva al otro ni se salva a sí mismo. Va en decadencia. Ahora, regresando a la noche oscura del alma, seguimos con el hold de encontrar el término Arquetipo. correcto, pero regresando a la noche oscura del alma, justo creo que cuando la atravesamos es porque todos estos arquetipos que nos hemos ido poniendo como estas máscaras de estos personajes se empiezan a romper un poco. Y entonces es como, la madre, ahora sí tengo que ver lo que realmente soy. ¿Qué hay atrás de el huérfano, la víctima, ¿no? El super cool, el empresario fregón? Y entonces, si se me empieza a desquebrajar la máscara, ¿qué hay atrás? ¿Qué hay atrás? Ay, qué padre momento, la verdad, porque es cuando te empieza a valer lo que antes te importaba tanto y a lo que antes le dabas tanta prioridad y a lo que empiezas a darte cuenta que no, Que no. que estabas mal, o sea, que eso no es lo que era. Sí era en su momento y sí es importante en la construcción de tu ego y de tu yo y de esta parte fuerte, pero llega este momento, por eso se llama Middle Age Crisis, que yo creo que ya hoy en día es mucho más porque pues la vida ya, Sí, o sea, ha cambiado, ya ha vives cambiado. más años. No, y la adolescencia se ha extendido. La adolescencia ya Exacto. es un proceso, una etapa muy larga. Pero me encanta a mí ver a los viejitos que dicen, me vale, o sea, y dicen todo lo que opinan y hablan. Y eso es como llegar a este punto en donde realmente sale la esencia como si fueras un niño. Y a ver, por tratar de ponerlo muy aterrizado, ¿sería como cambiar de prefiero llorar en un Ferrari a prefiero llorar acompañado? Ay, qué Ay, risa no, lo del espérate, Ferrari. no entendí. O sea, está esta idea muy común, ¿no? Pues igual vas a llorar, mejor llorar en un Ferrari, como justificando un poco el materialismo, el éxito Hay una social cuenta de unas convencional. grannies, ¿ya la viste? ¿No? La de A las ver, grannies cuéntanos. que dice, lo mismo que dices, si vas a llorar por alguien, asegúrate que sea alguien que tiene un yate. Pero es una cuenta muy chistosa, o sea, de verdad, de verdad. Es mucho un pensamiento pre-Noche Oscura del Alma, ¿no? Entonces, Justo, ¿no? queriendo aterrizarlo a un lenguaje así de coloquial, yo proponía esa frase. Es pasar de mejor llorar en un Ferrari a mejor llorar acompañado. Porque no es que vas a dejar de valorar la lana, el Ferrari o el yate, sino que vas a empezar quizá a valorar más otras cosas, como tu familia, las relaciones de pareja, las relaciones de amor. La relación contigo mismo. Claro. O sea, cuando tú dijiste llorar en un Ferrari y llorar acompañado, y ya que me lo explicaron, yo luego pensé como, pues llorar, perdón, acompañado, ya no sé ni qué dije. Pero bueno, llorar acompañado, yo pensaría como, sí, con la gente que amas y adoras, sin duda, porque creo que aparte es una parte muy importante de la vida, pero también poder llorar conmigo mismo. Acompañándome. Acompañándome y permitiéndome sentir. Sí, sí, me gusta porque tienes razón, no me quedaba del todo satisfecho. Sí está definitivamente un poco más humano y más maduro preferir llorar con tus seres queridos que Claro. llorar en el Ferrari, pero todavía falta un paso más, que es poder llorar en el Ferrari o en el bocho, con o sin seres amados, pero siempre acompañándote. Y ahí sí estamos dándole ya, creo, una nota pues elevada en ese proceso de transformación que despierta la noche oscura. A mí me encantó lo que acabas de decir. No sé si te diste cuenta, pero el sentir, creo que eso es una palabra clave en la noche oscura. Aprender a sentir y darte el permiso de sentir. No todas estas cosas que, pues, las bloqueabas, las echabas atrás por otras prioridades que tenías en tu vida. Y creo que la noche oscura es un punto de inflexión en donde te dice, te permito sentir. Y es en donde empiezas a valorar más la vida y empiezas a integrar más de verdad tanto tus cosas buenas como tus cosas sombreadas que no te gustaban y decir, ok, las acepto y siento, ¿no? O sea, me permito sentirme de mal humor, me permito sentirme enojado y saber qué te está pasando. Es como una etapa en donde si la sabes aprovechar, creo que puede ser muy productiva Sin y muy duda. valiosa. Sin duda. Porque aparte pienso como en el antes y el después. Y me pongo a pensar, ¿no? Como en una persona joven de 28 años.
y está en el celular, en la chamba, en esto, en el otro, en el tráfico, pero también escuchando el podcast de no sé qué y tiene que ir al gimnasio y creo que es muchísima energía, ¿no? Hay muchísima actividad y volvemos a lo mismo, hacia afuera. Y luego, después de la noche oscura, como que a mí viene esta imagen de un señor mayor que de repente dice, ay, acabo de terminar de comer, voy a salir a caminar. Y entonces a veces en la caminata puede venir pensando en lo que le duele, lo que le enoja, en que pues ya se está retirando, no sé, ¿no? O sea, sí. Pero ya se permite espacios que no estén acelerados y llenos de cosas, en donde está con él mismo, ¿no? O sea, como que pues estoy triste, me voy a ir a una caminata al bosque de tal, y a lo mejor hasta se le puede llenar un ojito de lágrima, ¿no? Está un poco caricaturesco como lo explico, pero creo que ejemplifica muy bien que sí creo que después de la noche oscura los seres humanos nos permitimos más sentir porque ya no le tenemos miedo. Quizás sentimos tan fuerte esta crisis de la mediana edad, esta noche oscura y se sienten tantas cosas, no sé, porque no he llegado, entonces no lo sé, pero que quizás después de eso es mucho más fácil hacerte amigo de tus emociones. Ojalá, sería lo ideal. También este concepto sirve para retomar una conversación que hemos traído a este espacio tantas veces, que es la evolución del ego. Porque podría caerse fácilmente en esa imprecisión de decir la noche oscura del alma es un poco como la muerte del ego o la disolución del ego, aunque sea parcial. Uh-huh. Como lo hemos hablado aquí, es más preciso entender que la identidad se expande y cada vez me doy cuenta de que soy más. Eso es entonces una maduración o una evolución del ego y no una destrucción o muerte o disolución del ego. Entonces, en ese sentido, en la noche oscura, lo que se rompería, como tú lo decías un poco hace rato, lo que se rompería es la imagen de quién soy. Uh-huh. Y al romperse esa imagen, que no deja de ser una imagen mental y por ende más chica que lo que yo soy en mi totalidad, al romperse se abre la posibilidad de descubrirme como un ser más amplio. Uh-huh. Y entonces mi ego está madurando, expandiéndose, creciendo. Sí. Digo, yo creo que ando muy de fotografías mentales hoy, pero lo estabas diciendo y me imagino como si fuera una cáscara, ¿no? Y como que a la hora de que se empieza a romper va saliendo luz. Un poco como la piel de las serpientes. Bueno, es otro símbolo, sí. También como la alquimia. Primero empiezas de plomo, eres negro, y te queman y vas haciéndote de otro color, hasta que llegas al oro, a una pureza en donde para mí estar puro del alma es como aceptarte realmente como eres y como que, como que todo está bien. Sí, lo que... Nada más quisiera comentar, aceptarte como eres, pero creo que también conlleva una aceptación de la vida per se y a los demás. 100%, absolutamente. Si no aceptas cómo es la vida y que es la vida, entonces no atravesaste fructíferamente nada. La noche oscura del alma. Exacto. Sí, porque si te quedas siendo un viejito cascarrabias, pero puede ser cascarrabias como de, ay, ya cállate, mijita, la nieta, y algo así como que tiene este humor, va. Pero si genuinamente eres el viejito que está inconforme, se queja, todo es un problema, entonces siento que ahí faltó trabajo interior, porque entonces no hay esta expansión de mi personalidad, ¿no? Sino... Es un síntoma de resistencia a la oscuridad. Resistencia. Ahorita me acuerdo de una serie de Netflix de un diseñador, no me acuerdo qué diseñador era, pero nunca quiso atravesar esa noche oscura. Y entonces en sus diseños, él era un crack. Y no me acuerdo cómo se llama el diseñador, o la serie, no me acuerdo cómo se llama. Pero en sus diseños, a través de los años... Como él quería seguir quedándose en la misma etapa, en lo mismo, en su éxito que estaba acá, no pudo como generar esta parte creativa de seguir creciendo a lo que ya era, ¿me entiendes? Y entonces, pues obviamente fue en decadencia. Se quedó fijo en esa imagen mental de sí mismo. Entonces parece ser que la noche oscura la ataca con muchísima fuerza, pero somos nosotros los que tenemos que darle ese último golpe para que termine de colapsar y nos demos cuenta de un yo, un self mucho más grande. Y saber que es una bendición, ¿eh?
Más Sí, que eso- una maldición, una bendición. Hace rato justo lo estabas diciendo y me recordaste a Ramdas, a Richard Alpert, que tiene una frase que dice, el sufrimiento es gracia. Me cuesta tragar esa frase, pero al mismo tiempo entiendo que parcialmente pues da en el blanco, porque describe algo que sí nos pasa, así como en la alquimia, en el fuego alquímico, algo que sí nos pasa con el sufrimiento, que es esta maduración, esta evolución de quienes somos. Quizá a la mala, y no sé si sea inevitablemente así, pero sí sucede. Es que yo creo que sin sufrimiento o sin dolor es imposible cambiar. O sea, encontrar esta humildad, encontrarte, encontrar muchas respuestas a muchas preguntas, sí desgraciadamente conllevan a que la gente tenga o padezca de algún dolor. Porque si no, si todo fuera fácil y si todo fuera así como by the book y así como dice Mora de, ay, tengo muchas cosas que hacer, no te das el espacio ni el tiempo para poder replantearte. Entonces sí creo que el dolor y el sufrimiento es una parte importante para un cambio. Pero me gustaría puntualizar que creo que la frase quizás a ti, me parece una frase compleja de vivir, ¿no? No de entender, pero de vivir. Pero quizás no te hace o te cuesta más trabajo porque creo que también existe esta diferencia entre dolor y sufrimiento, Correcto. ¿no? Y el dolor es parte de la vida y el sufrimiento quizás nos queremos o no queremos, pero quizás nos quedamos atorados en eso. El dolor lo atravesamos y el sufrimiento, pues uno decide cómo vivir ese dolor. Entonces creo que el dolor sí es una gracia, el sufrimiento no necesariamente. Es una elección. Es una elección. Ahora, también creo que gracias al sufrimiento y gracias al dolor y gracias a que la vida de repente es bien canija y de repente tenemos cosas muy fuertes, también sabemos lo que significa la alegría y la bendición, porque yo no puedo saber que algo es frío si no he sabido lo que es caliente, y yo no puedo saber si algo es luminoso si no he sabido lo que es oscuro, ¿no? Y yo no sé qué es arriba si no entiendo qué es abajo. Entonces, como que nuestra mente y nuestra experiencia humana está diseñada para conocer el mundo a través del contraste. Y creo que también ese es un gran regalo que nos permite la noche oscura. También poder ver todas las bendiciones que también existen, todas las bendiciones que sí hubieron a pesar de lo que podamos y queramos elegir cambiar. Y vivir la vida un poco más integrada, ¿no? Y entonces en vez de hablar de solamente caliente o frío, podemos hablar de temperatura en general. Y tratar de encontrar un punto donde digas, pues esto está templadito para mí, así me gusta, no sé, el aire acondicionado, mi café o lo que decidas. Pero, y creo que por ahí está un poco el juego de la vida, la magia de la vida. Esto que dices lo habla mucho Alan Watts, la idea de que los contrastes es lo que permite que exista la percepción y la experiencia humana. Y estoy de acuerdo, pero justo había estado reflexionando como una paradoja quizá que está oculta en esa afirmación. Porque imaginemos que a alguno de nosotros tres o a los tres nos pareciera que la luz en este momento está muy tenue y nos está molestando, queremos más luz. ¿Y qué pasa si yo entonces digo, bueno, nos está molestando la oscuridad, pero no se olviden que sin oscuridad no habría luz? Necesitamos percibir oscuridad para poder percibir la luz. Es una verdad, es cierto. Sí. Pero no sé si también el entenderlo o decirlo de esa forma nos puede llevar a la no acción o a no ver que sí podríamos pararnos y moverle al dimmer para que aumente la luminosidad. Sí. ¿Me explico a qué voy con esa paradoja? Sí, o sea, a ver, vamos a desmenuzarlo todavía más, porque creo que no porque yo pueda experimentar la vida solamente en un contraste, significa que me quiero quedar ahí. ¿Qué pasa? La zona de confort, vamos a decir, para mí la luz está cómoda como está, y entonces tú llegas, o llega mi terapeuta y me dice, no, pero es que puede haber más luz. Y yo digo, pero estoy cómoda como estoy. Nadie nunca se quiere nadie nunca se quiere salir de una zona de confort. Por eso lo que dices es verdad. Sin todo este sufrimiento no hay transformación. ¿Quién se quiere salir del vientre materno?
¿Quién quiere decir, pues ahora tengo que salir a trabajar y ganar dinero en vez de que me mantengan toda la vida? ¿O quién quiere, pues habrá sueños, habrá metas, pero la realidad es que tendemos también a querernos quedar en esa zona de confort? Y creo que ahí entra un poco, porque un poco el cuestionamiento y el voltear a ver adentro y el decir, ahorita a lo mejor estoy bien con cómo está la luz. A lo mejor ahorita no necesito más luz o no necesito más drive. Y a lo mejor de repente me empieza a dar hambre y digo, no, pues sí necesito pararme, ir a hacerme algo de comer o salir de cacería o salir a trabajar para traer pan a mi casa porque tengo más hambre. Pero es que nada es estático. Y creo que ese es el punto. Porque si nos quedamos estáticos, entonces sí que puede pasar, ¿eh? O sea, que le puede pasar a personas. Pero creo que el reto es poder notar que no nos podemos quedar estáticos para que nuestra vida tenga un significado, porque si no, entonces la noche oscura o esta crisis de la mediana edad sí te va a arrasar. Es que eso es lo padre. Duro, porque la vida te va a obligar a pararte a decir, güey, tienes que prender la luz, quieras o no, bro. Claro, Ajá. o la tienes que mover, o sea, o la apagas o la prendes o la mueves a donde tú quieras, pero la noche oscura viene a sacudirte, a decirte, no ves opciones, aprende a ver opciones, aprende a ver posibilidades y caminos. O sea, así están las cosas, te sacude y te dice, wake up. O sea, ¿qué vas a hacer? Entonces, a pesar de que hay oscuridad y de saber que siempre habrá oscuridad, sí se vale estar constantemente buscando la luz. Sí, forma sí. No manches, no creo que solo se valga como, wow, sí, ¿por qué no quisieras hacer eso en tu vida? O sea, entiendo que la zona de confort es muy a gusto, pero si no, entonces, ¿cuál es el objetivo de vivir? ¿Y para qué vivimos si no queremos iluminar en la medida de lo posible lo más que podamos esa vida? Y por iluminar no me refiero a ponerle optimismo tóxico, sino a voltear y ver las cosas como son y atreverme a sentirlas y atreverme a vivirlas y cada vez expandir más mi realidad, Y creo mi experiencia humana. Y creo que la pregunta que se plantea es dónde está la línea entre qué es fidedignamente estar buscando constantemente la luz y qué es estar rechazando la oscuridad. Es una línea delgada que dividiría lo evolutivo de lo neurótico. 100%. Sí. Y ahí quizás se los he platicado antes, pero la definición de neurosis que me parece más útil y nuevamente viene a cuenta es la de Karen Horney. Ella dice, lo neurótico es aquello cuya intensidad no corresponde al estímulo y aquello que es compulsivo. Entonces, alguien que va al gym todos los días, pero si un día hay tráfico y se puede regresar a su casa tranquilamente, no es compulsivo. Alguien que a lo mejor no puede ir al gym y hace un berrinche gigante, entonces es demasiado intenso, no es proporcional y entonces es neurótico. Y de estas dos ideas a mí me parece que la compulsión es todavía más importante, porque incluso la intensidad pues puede ser un reflejo del temperamento, del carácter, de la predilección de la persona. 100%. Si a alguien le gusta vivir 100. muy intensamente, quizá si no es compulsivo, no es neurótico. Pero donde hay compulsión, ahí me parece que está esa delgada línea entre estar buscando la evolución o estar evitando contactar con la oscuridad. Pero fíjate qué interesante, porque hasta, o sea, las palabras son muy literales. Y en la búsqueda de la luz, hay introspección, hay no amplificación del síntoma o del problema, ¿no? Sino hay amplitud de alma, de corazón, de mente. Y en rechazar la oscuridad viene desde una sensación limitante. Viene desde miedos, desde carencias. No viene desde la parte evolutiva, sino desde la parte regresiva. Absolutamente. Bueno, no sé si absolutamente. Simplemente porque en lo que estabas diciendo también está implícito que las palabras son demasiado literales, ¿no? Entonces, también en lo que dices se le puede dar la vuelta y decir, bueno, pero entonces si actúo desde el miedo, ya estoy en neurosis, ya estoy en compulsión. Y no. El miedo también forma parte de los impulsos, de las pulsiones y de las motivaciones válidas para el movimiento psíquico. Claro, pero si lo rechazas, no estás integrando. Está
está cañón. O Es sea, que es me abrazar el gusta miedo, porque es abrazar el miedo. Es muy paradójico, Pero porque ahí también integras. sería incluso Pero ahí abrazar. integras el miedo. Sí, abrazarlo. Ahí dices, te abrazo miedo, sí, pero con todo y miedo lo logró cruzar. O a lo mejor logró hoy hacer. no, o a lo mejor hoy no, No estoy pero lista. chance mañana sí. Pero lo estoy viendo. Pero lo estoy incluso- aceptando. Pero incluso el rechazo. No lo estoy rechazando. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con rechazar el rechazo? O sea, si siempre rechazar está mal, entonces ya no puedes rechazar. No podrías, por ejemplo, usar mecanismos de defensa freudianos. No podrías No. usar la resistencia de una manera válida, ¿no? Y, o sea, y me doy cuenta de que solo lo estoy como complejizando y problematizando, pero lo hago a propósito para revelar nuevamente cómo no hay una manera de decirlo que sea absoluta, que sea suficientemente específica. Ni Porque- correcta. exacto. O sea, de No la existe. manera en que lo digamos, se le puede volver a dar la vuelta Claro. y volver a mostrar esa complejidad inherente a la realidad humana. Sí, porque si rechazas la palabra rechazo, no estás integrando igual, completamente. Y creo que justamente ahí está el por qué hacemos tanto énfasis en que el coaching puede hacer daño, por qué ciertos libros de autoayuda pueden hacer daño. Es como, o ciertos gurús sabios, entre comillas, pueden hacer daño, ¿no? Porque tratan de ¿Imponer? imponer una sola visión o una sola forma para todo humano. Claro. Lo cual es totalmente diferente porque más bien cada uno de nosotros tenemos nuestra propia forma. Y aparte, dentro de esa forma, tus propias formas más chiquitas para diferentes cosas. Exactamente. O sea, como que sí entendamos que la complejitud de ser un ser humano es mucho más, Extenso. pues sí, es mucho más extensa de lo que podemos terminar de poner en palabras, Claro. ¿no? Sí, o sea, nunca está de más recordar que no hay recetas de cocina, No hay. no hay fórmulas universales y que la verdad individual se encuentra en el diálogo. Y que incluso después del diálogo, cuando uno llega a su síntesis, si se queda ahí, nuevamente va a haber un momento en el que una nueva noche oscura aparezca. Claro, importante con todo lo que estamos diciendo, no a todos nos pega igual la noche oscura. No a todos les llega en el mismo momento. No a o sea, esto es parte de tu experiencia, de tu proceso. Y que a mí me gusta pensar que es perfecto para cada uno. Ya sé que todos tienen ahí sus dudas si es perfecto o no perfecto. Pero para mí creo que es perfecto y te llega en el momento que necesitas esa sacudida, ese cambio, esta introspección y este nuevo planteamiento de tu vida. Claro. Sí, podría decirse que es perfectamente imperfecto, para ponernos poéticos. Y no todo es para siempre. Como todo ser humano. Exactamente. Pues bueno, creo que este tema, como muchos de los que hemos tocado, es verdaderamente inabarcable, pero qué fructífero fue el explorarlo y a cuántas maneras de reformular y de volver a entender los conceptos de la psicología junguiana nos permitió llegar. Bueno, ¿Quieren agregar algo más? no, creo que estoy safe. ¿Tú también lo ves suficientemente analizado, Sara? Creo que nunca vamos a llegar a ese punto de suficientemente analizado. Creo que es suficientemente bueno, los que nos escuchan también, para poder hacer esta reflexión y saber que si estás sintiendo esto en este momento o si lo has sentido en algún momento de tu vida, pequeñas crisis, o si sabes que vas para allá o sientes de pronto esta tristeza, este vacío, ya no aprecio la vida como antes, ya no sé dónde estoy parado, que es normal, que es parte de la vida, que lo acepten, que lo abracen, ¿Qué va a pasar? que va a pasar y que lo tienen que atravesar. Y que es una sí invitación exacto, es una a invitación. elegir nuevamente en tu vida. Y saber, una invitación a atravesarlo y decidir tú cómo lo quieres atravesar. Y que la gente sepa que no se asuste, o sea, que es parte de y que a todos les pasa. Vientos, sí. Importante. Muy buena síntesis. Me gusta mucho que hayas podido aterrizar y condensar todos esos tips que fuimos dejando en el diálogo y haberlos puesto de esa forma tan clara y concisa. Y me gustaría agregar, por último, algo que lo vuelve a ser abstracto y complejo. Y es esta reflexión, a ver cómo la escuchan. Cada vez que pensamos algo,
nuestra conciencia está iluminando ese concepto. Cada idea, y entre más brillante, entre más profunda, entre incluya un insight más amplio, está condensando, está mostrando una parte de la realidad, la está iluminando. Toda iluminación genera una sombra. Y justamente por eso es que siempre hay más oscuridad, más noches oscuras, porque en cualquier momento que pensamos algo, iluminamos algo, estamos al mismo tiempo creando una sombra. Sí. Pues bueno, con esta idea volada y esa idea bien Increíble aterrizada. para que se la queden de reflexión. Exacto. Con eso me parece muy bien terminar. Gracias por escucharnos. Esperamos que el episodio los haya llevado a lugares profundos, a reflexiones valiosas y que nos escuchen en el próximo episodio también. Nos pueden seguir en @masallá_de la persona en Instagram y en TikTok. Pueden escucharnos en Spotify o vernos en YouTube. Nos vemos la próxima.